Shalom Shalom a Casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Les habla su servidor Gustavo Adolfo Rosero y hoy vamos a comenzar una nueva parasha, un nuevo libro y nos vamos profundizando en el conocimiento de la bendita Torah. Voy a compartir con ustedes pantalla para el estudio de esta hermosa parasha se titula Vayikra, Vayikra, la parasha Vayikra, que es la número 24 desde Bereshit. Amén. Y esta es la primera del tercer libro, el libro de la mitad de la Torah. ¿Ok? O sea, el tercer libro. Hemos culminado la semana pasada con dos parashot, la parasha Vayagel y Pekudei, ¿sí? Y congregó y cuentas de. Así, de esta manera culminaba toda la organización desde el capítulo 25. Las últimas cinco parashot de Éxodo se referían a la construcción de ese Mishkan, de ese tabernáculo en el desierto. Así que hoy vamos a ver cosas interesantes para ya el funcionamiento de esta hermosa obra. ¿Ok? Para Shabbat, como tenemos aquí, y se refiere al primer verso de la Biblia, en el capítulo 1, verso 1, Vayikra, palabra en hebreo que se compone de las letras Vav, Yod, Kuf, Resh, Aleph, y significa y llamo, y llamo. Muy bien. Continuamos entonces con esta hermosa parasha. Voy a hacerle un recuento de las parashot de Vayikra, del libro tercero que tradujeron como Levítico. Y tenemos aquí Vayikra, que es la primera, que significa y llamó, que es la parasha 24. La segunda parasha del libro es Zav. Zav es la número 25 y significa ordenanza. La parasha número 3, que es Shmini, que es la número 26, octavo. Algo curioso es que si sumamos el valor numérico el número de la paracha es 6 más 2 es igual a 8, que significa Shmini, el octavo, ¿cierto? La paracha número 4 de este libro es Tatzria, que es la número 27 desde Bereshit, significa ella concibe. Y algo curioso también es que si sumamos estas dos cifras nos da 7 más 2, 9, 7 más 2, 9, y es el valor de la concepción, lo que dura un bebé dentro del vientre de su madre. Bendito sea el abacadosh. Vamos con la paracha número 5 del libro de Vayikra, que es Metzorah. Metzorah es la número 28 y significa el leproso o la ley para el leproso. Así, esa enfermedad pues que se menciona en la Biblia y muchas veces en el Nuevo Pacto, cuando nuestro Mashiach sanó muchos enfermos de lepra. Pero aquí algo curioso, que este leproso hace referencia al pueblo de Israel que estaba enfermo y vemos entonces aquí el 8 más el 2, valor de la parashá. 8 más 2, 10. Recordemos esa historia allá en el Nuevo Pacto, cuando vinieron 10 leprosos a pedirle al Eterno, a nuestro Mashiach, que los sanara. ¿Recuerdan ustedes? Y solamente uno regresó. Eran 10, pero el valor de esta paracha nos da 10, el leproso, las 10 tribus de la casa de Israel. Aleluya. La paracha número 6 es Ahareimot, que es la 29 de Bereshit. Significa after death, o sea, después de la muerte. Ahareimot. La paracha número 7 del libro de Vayikra es Kedoshim es la número 30 y significa santos o apartados. La paracha número 8 de este libro es Emor, es la número 31 y significa diles. La paracha número 9 del libro de Vayikra es Behar, la número 32, significa en la montaña. 32 en la montaña. La paracha número 5, o la paracha número 10 es Bejucotai es la número 33, en mis estatutos. Y si sumamos 3 más 3 es igual a 6, que es el número de hombre, o sea, todo hombre debe estar en los estatutos de nuestro Abacadosh. Y otra cosa curiosa, que si sumamos 3 más 2 es igual a 5, y la letra 5 es la Hei en el idioma hebreo, y la Hei representa revelación. Y muchas de las cosas que se dieron en la montaña fue revelaciones, muchas revelaciones. Un lugar muy alto. ¿Amén? Es el lugar de donde podemos extraer las revelaciones de nuestro abacados. Muy bien, amados hermanos, aquí tenemos la palabra Vayikra, Vayikra, Levítico, Vayikra en hebreo. Es el tercer libro de la Torá. Está dedicado principalmente a las reglas que gobiernan la relación de Elohim con el pueblo de Israel y con cada individuo en particular a través de los Kohanim o sacerdotes. Las primeras dos secciones de este libro y las 2 secciones y media describen los procedimientos para la ofrenda de sacrificios. Hace no mucho tiempo, el primer libro de la Torá que se enseñaba a los niños era Vayikra, Vayikra. La letra Aleph reducida, ustedes ven aquí, esta letra, la Aleph, está más pequeña que las demás letras, ¿ok? Esta letra puede reducir la palabra inicial, se asocia con la enseñanza de los más pequeños. Por eso, en casa de Judá acostumbra enseñar el libro de Vayikra a los pequeños. ¿Por qué? Porque no empezar con Génesis, sino que este libro habla sobre la santidad, de cómo una persona debe acercarse al Eterno, ¿ya? Por esa razón, este libro se enseña a los niños, el libro de Vayikra.
y otros significados que esa letra Aleph pequeña denota humildad, venir, cuando vengamos delante del Eterno, debemos venir humildemente. Se escribió de esta manera, dando la connotación de que cuando Moshe fue llamado, se humilla delante del Eterno para no hacerse más que los demás. O sea, de una manera muy sutil, muy humilde, viene a los pies del Eterno. Amén. Y de esta manera pues, nos da a nosotros esa idea de que también debemos seguir esos pasos de humildad. Muchos años después, se solía afirmar popularmente que, dado que Vallicra habla de la santidad y purificación, que vengan los puros y los santos niños a aprenderlo. Vamos a ir, amados hermanos, a Mateo 9, o 19, perdón, vamos a Mateo 19, y vamos a leer algo bastante interesante, porque para nuestro Mashiach era muy importante que los niños se acercaran. Mateo 19, 14 dice, pero Yahshua dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Ya? Entonces es importante conectar esto de que nuestros hijos, como dice el Proverbio 22:6, que instruid al niño en el camino correcto y aún de viejo no se apartará de él. O sea, es necesario que adquiera las instrucciones celestiales, divinas, que nuestro Padre Abacados nos da en la Torah, en su bendita palabra, para que nuestros hijos sean fortalecidos desde muy pequeños, tengan esa fe en un creador y tengan ese respeto, esa honra, primeramente al Dios creador, y de esta manera puedan también respetar y tener valor por la vida del ser humano. Aquí tenemos el verso primero de la palabra y como podemos notar, aquí vemos la letra Aleph mucho más pequeña y ese es el objetivo de haberla escrito de esta manera, que Yahweh llama desde el lugar más santo a Moshe y se le nota esa humildad, ese llamado, somos a veces indignos de que el Eterno nos llame porque cuánto no hemos nosotros fallado, cuánto no hemos nosotros pecado. El mismo Shaul, digo, el más pequeño de los apóstoles, ¿sí? El que cometió tantas cosas fue llamado, o sea, no era, era indigno de ser llamado. A veces pasa eso con nosotros, como que el Eterno me llama a mí siendo yo esto, siendo yo lo otro, habiendo sido esto, habiendo sido lo otro. Entonces, esto nos denota esta paracha hermosa de Vallicra, denota que cuando vengamos, el Eterno nos llama, debemos venir con esa humildad, recibir ese llamado, pero siendo siempre humildes y nunca olvidarnos de dónde nosotros salimos. Ok, vamos entonces aquí a leer lo que dice el verso. Vallicra el Moshe, Vaitaber Yahweh, Elaf Meohel Moed Lemor. Y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión, diciendo esto es lo que dice el primer verso de Vallicra del libro de Levítico 1:1. ¿Dónde se encuentra la palabra Vallicra? Ahora vamos a hacer gematría básica de lo que es la palabra Vallicra. Vallicra se compone de las letras Vav, Yod, Kuf, Resh, Aleph, que tienen un valor de 6 para Vav, 10 para Yod, 100 para Kuf, 200 para Resh y 1 para Aleph, para darnos un total de 317. Si hacemos Mishpat Katan sumando estas cifras, nos da 7 más 1, 8 y 3 igual a 11. 1 más 1 sería igual a 2 Mishpat Katan y reducir esa cifra a la mínima expresión, ¿ok? Nos da el total de 2, la letra Bet. Aquí tenemos la forma de la letra Bet en hebreo, que es la segunda del Aleph Bet, Bet, y suena así Bet, o tiene también otro sonido cuando no tiene este punto, ustedes van a notar cuando hay una escritura, van a ver si no tiene este punto suena como una V, Bet, Bet, pero si tiene este punto suena como una B labial, Bet, ¿ok? Y significa con nocta una casa, un hogar, una carpa, como ustedes ven en la gráfica, dice, el pueblo hebreo vivió en carpas hechas del pelo de cabra, sus carpas estaban divididas en dos, un lado para el hombre y el otro lado para la mujer, el hogar era un lugar de protección y mantenía a la familia a salvo. Amados hermanos, el Mishkan ya está listo. El Mishkan en el desierto es esa casa que el Eterno dice, construyame este lugar para yo habitar en ustedes. Ok, alrededor del Mishkan, del tabernáculo, están todas las tribus de Israel. Bendito sea la causa. Esta es la escritura en hebreo moderno. Esto es en paleohebreo, como se escribía. Y este es el pictográfico. Bueno, aquí tenemos esa hermosa y maravillosa, esplendorosa obra en el desierto. Este es el tabernáculo del Mishkan. Esto todo, pues, es la obra que el Eterno ordena desde el capítulo 25 de Éxodo a Moshe para que la construya. Y entonces aquí ya la tenemos completamente realizada, esa hermosa creación, preciosa, esplendorosa. Vamos, hermanos, aquí están las partes del Mishkan, el lugar santísimo. Aquí tenemos los números. Este es el lugar santísimo. Acá en la parte de atrás, la más interna, está la entrada y se dividía en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí tenemos el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, ¿sí? Y el segundo velo, ese velo desde aquí, que fue el que se rasgó en el momento que nuestro Mashiach expiró allá en el madero, en Pesaj, hace 2000 años. El altar del incienso, que se encuentra aquí a la entrada del lugar santísimo, el altar del incienso. Tenemos también el candelabro, aquí, o la menorá, nombre correcto, en hebreo menorá. Y que se encontrará en el lugar santo. El 6 denota el lugar santo, este primer espacio, y la mesa de la proposición donde se ponían los panes y se renovaban cada Shabbat los panes. Amén. Eran 12, eran dos columnas de 6, representando cada uno el pan de la provisión para la casa de Israel. Y todo esto tiene una conexión perfecta con nuestro Mashiach. La cubierta del Mishkan, que era piel de tejón,
la más oscura que vemos aquí, el carmesí, roja, sí, una tela roja, el lino fino, la número 11, y la tela azul. Esas coberturas que el Eterno le ordena específicamente a Moshe para poner sobre el lugar santo y santísimo, para cubrir el Mishkan, el lugar Kadosh. Bueno, ya afuera, en el patio, el atrio, se encontraba la fuente de bronce que estaba a la entrada del lugar santo, dándonos referencia de que debemos estar limpios para entrar en la presencia del Eterno. ¿Cierto? Cada vez esto también nos representa nuestro lavar nuestras vidas en el agua bendita de la Torah. Más adelante, y cerca de la puerta de entrada de todo el Mishkan, se encontraba el altar donde se hacían los sacrificios y donde venían aquí todos los animales para ser preparados y ofrecidos al Eterno. Y esta paracha pues va a tratar acerca de esos sacrificios, de esas ofrendas que se hacían. Nos encontramos ya, amados hermanos, con una obra majestuosa, completada y lista para funcionar. Así nos lo dejan relatado las dos últimas parashot de Vayajer y Pekudei. El capítulo 40 termina de la siguiente manera. Finalmente levantó el atrio, hacia todo esto, finalmente levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la puerta del atrio y así acabó Moshe la obra, esta, la puerta. Vámonos un momento para el Salmo 84:10. Salmo 84:10. Dice el rey David, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Elohim que habitar en las moradas de maldad. O sea, esa cercanía al Eterno. Él dice que es mejor un día aquí, en este lugar, en la presencia del Eterno, en este lugar, aunque fuera aquí, amados hermanos. No está entrando acá, pero aunque sea en este lugar, dentro de la cobertura del Eterno, este lugar. Y dice, aunque fuera aquí a la puerta, desearía estar ahí que fuera de ella, porque fuera de la presencia del Eterno hay peligro, hay muerte, hay destrucción, hay pecado, mis hermanos. Ese es el anhelo de el rey David y debe ser el anhelo nuestro de estar cerca a la presencia del Eterno. Bueno, para hacer un recuento, que tengamos en cuenta esa obra esplendorosa que veíamos, las estacas y todo lo que se utilizó para crear el, el altar de incienso, la menorá y todo lo que tenía que ver con estos metales preciosos, que era el oro, la plata y el bronce. Nos podemos imaginar la cantidad de oro que se usó para esta obra. De oro fueron 1400 kilos, de plata fueron 4300 kilos y de bronce 3400 kilos. Tremendo, hermano, la inversión que se utilizó y nos podemos imaginar cómo salió de bendecido el pueblo de Israel de Egipto para cargar todas estas cosas hasta el día de hoy. Bendito sea el abacados porque él quiere prosperar a su pueblo. Aquí tenemos una división de las tribus, ¿sí? La agrupación de las tribus alrededor del Mishkan mientras estaban en el desierto. Sí, eso lo encontramos en Números capítulos 2 y 3. Y vemos algo bastante, bastante interesante, es que la tribu de Judá estaba a este lado de sus pantallas, al lado izquierdo. Y encontramos que la tribu de Judá está precisamente a la entrada del Mishkan de reunión. Esta misma era la posición que vimos en un principio, y de esta manera se ubicaron las tribus de Israel. Pero Judá estaba allí, frente a la entrada. ¿Y quién? ¿Quién venía de la tribu de Judá? Pues nuestro Mashiach Yahshua dijo que él es el león de la tribu de Judá. Lo vemos allá revelado en el libro de Apocalipsis. Y si vamos un momento allá a Juan capítulo 10 verso 9, hay algo interesante, dice. Desde el 7 y se volvió pues Yahshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, él venía de la tribu de Judá. Aleluya, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aleluya. Bendito sea el abacados. No es algo curioso, todo está eh, específicamente diseñado por nuestro abacados. Él es la puerta, más hermanos, entrar en ese lugar santísimo. Él es esa conexión entre el hombre y Elohim. Él fue el que hizo ese puente, arregló ese puente que estaba destruido por el pecado, para que nosotros pudiéramos venir confiadamente delante de nuestro abacados. Bueno, 6 tipos de ofrendas o sacrificios. Aquí yo incluyo, porque ustedes van a escuchar mucho que son 5, pero incluyo lo que son las ofrendas de las shelamim que tienen que ver con la dedicación. Amén. 6 tipos en que encontramos entonces de la siguiente manera en el Vayikra 7:37. Esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, la ofrenda de dedicación y el sacrificio de ofrendas de shalom. Sot Hadorah, Leolá, Lemija, Belahatat, Belahasham, Belamiluim, Ulsebach, Ashlamim. ¿Ok? Estas son las 6 que se mencionan ahí en Vayikra 7:37. Y pues vamos a ver algunas de ellas y sus significados que representan. Aquí tenemos entonces los tipos de ofrendas. La Olá es ascensión, ¿sí? Olá. La Mija, población o de grano. La Hatat, que es por el pecado. El Asham, que es por la culpa. Shelamim, que es la de paz, ¿sí? Viene de la raíz Shalom. Miluim, que es la consagración, cuando se consagraban
Kohanim. Todas las ofrendas tienen que ver con nuestro Adón Yahshua HaMashiach y por consiguiente con nuestras propias vidas. Aquí vamos a ver de manera detallada lo que el Eterno pedía. El Corbán, pues, amados hermanos, el Corbán no es más que un acercamiento, un medio, un instrumento que el Eterno quiere usar para que nosotros nos acerquemos, pero con la idea de que no es esa ofrenda, sino exactamente que Él quiere, nuestro corazón, ¿sí? Nuestra propia vida, que nos acerquemos a Él. Nosotros somos esa ofrenda. ¿Sí? Cuando tú te presentes delante del Eterno con una ofrenda, o sea, no nos distraigamos en cuestión de el animal o el instrumento que el Eterno usaba era exactamente lo que el Eterno quería decir, era que nos acercáramos a Él, nuestra propia vida, ¿ok? Eh, estas ofrendas, pues, se pedían para el holocausto, la ola, que es ofrecer holocausto, quemar, ¿sí? Subir, ganado vacuno, que entre ganado vacuno se encontraba el toro, el buey, el becerro y la vaca. De ganado vino, ahí en Vallecao 1:10 encontramos que el carnero, ¿sí? El ovino era el carnero, el cordero y la oveja, ¿ok? Para los más, digamos que no tenía para un toro o una oveja, les traían lo más económico que era también, no era que fuera menos, sino por su capacidad. El Eterno simplemente daba la oportunidad para que todos se acercaran y ninguno tuviera la disculpa de que no pude traer porque es que lo que tú pusiste es demasiado. Dice que el Eterno que no nos pone pruebas que no podemos soportar. Sí, Él mismo da la salida, o sea, que Él está proveyendo el medio para que vengamos y no tengamos excusa para presentarnos delante de Él. Para los de menos recursos, pues podrían presentar una tórtola, que era la más menudita, y un palomino o un palomino, uno de esos dos. Vemos esa historia también allá. Cuando fueron a presentar a nuestro Mashiach al templo, ellos llevaron esos palominos por la cuestión de recursos, ¿ok? La ofrenda de Corban Minja, la ofrenda de Minja, que son los cereales, dentro de ellas también se tenía que presentar el aceite y el incienso. Aquí vemos esta hermosa ofrenda. Recordamos esa historia allá en Génesis, cuando se presentó a Caín y Abel con los frutos, ¿cierto? De sus primicias, lo que era el ganado. Y la ofrenda de Minja no era que la de Caín fuera menos que la de Abel por haber traído, sino que era la dedicación. El uno se dedicaba a la ganadería, el otro se dedicaba a la agricultura. La cuestión es que cuando presentó a Abel, el Eterno miró, ¿sí? A Abel y su ofrenda, miró el corazón de Abel y a Caín, pues vio su ofrenda, vio a Caín y su ofrenda. El Eterno mira la intención con la que se traen las cosas, no ve que fuera menos la mica, o sea, la de cereal, que era lo que él hacía. Y así mismo es en nosotros, que lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros producimos, le entregamos al Eterno lo mejor, ¿sí? De lo que hagamos. Siempre para el Eterno lo mejor, pero él vio fue la intención del corazón de Caín, y eso fue lo que no le agradó al Eterno, la manera en que se trajo. O sea, que debemos tener mucho cuidado nosotros, amados hermanos, cuando presentamos algo al Eterno, cuando hacemos algo para el Eterno, cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos la Biblia, cuando hacemos oración, si hay una carga en nuestro corazón, si hay algo que está estorbando, eso es lo que el Eterno mira. No es las cuántas horas tú pasas orando, cuántas horas tú pasas estudiando, sino la intención y el resultado que va a traer eso, o el efecto que va a traer toda esa dedicación en tu entorno, ¿sí? En tu hogar, en tu familia, en tus hermanos, amigos y la congregación. Eso es lo que el Eterno está mirando, por eso vienen consecuencias, y eso es lo que pasó con Caín, que él vino y presentó, él no sacó lo mejor, que si observamos cuando Abel presenta su ofrenda, dice que lo más gordo, de lo mejor trajo él, pero cuando presenta a Caín, no muestra esta distinción, sino que fue algo como va a llevarle esto porque ya no hubo esa intención, la cábala, que en hebreo, cábala, la intención con la que se hacen las cosas. Y eso es para todo, la intención con que trabajamos, si trabajamos con disgusto, con pereza, cuando hacemos algo, si lo hacemos descomedidamente, ¿cierto? El Eterno está mirando el corazón y en esos pequeños detalles es ahí donde ganamos o perdemos. La ofrenda de cereales significa una dávida hecha al Eterno, ¿sí? Eh, Consistía en productos vegetales que eran principal alimentación del país: la harina, el aceite, cereales, el vino, la sal, incienso. Al ser presentados al Adón, aparte era quemada sobre el altar y el resto pertenecía al Cohen, o sea, al sacerdote. Representan el trabajo y o el esfuerzo del hombre, ¿sí? Tu corazón en lo que tú das, en lo que haces. Vemos un verso aquí en el capítulo, verso 13 de esta parasha, el 2:13 que se lee en Shabbat, cuando presentamos la ofrenda, ¿sí? El pan sobre nuestras mesas en Shabbat. Siempre leemos este verso y dice: sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal, y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza o el pacto de tu Elohim. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. De aquí viene entonces ese texto que leemos en Shabbat y hacemos este acto de fe, de sazonar el pan con la sal. Tenemos otros versos que nos hacen referencia a este pacto, que esto no solamente de aquí en esta parasha, sino que vemos en Levítico 18:19, que dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran al Adón, les he dado para ti, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante del Adón para ti y para tu simiente. Recordemos que la sal tenía un valor bastante fuerte, de ahí viene la palabra salario, ¿cierto? Tenía un valor así como el oro, eh, por eso se tomaba como referencia ese pacto de sal, porque por el valor, pero aún sigue siendo la sal, teniendo esas propiedades para preservar. Por esa razón el Eterno escoge la sal, pacto perpetuo, para hacer este tipo de alianzas
con el hombre. Segunda de Crónicas 13:5 dice, ¿no sabéis vosotros que el Adón Elohim de Israel dio el reinado el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos en alianza de sal, en pacto de sal? O sea, era algo inquebrantable, ¿cierto? Ese pacto era serio. Ezequiel 43:24, y los ofrecerás delante del Adón, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto al Adón. Todo, como dice Levítico 2:13, toda ofrenda debería ser salada con sal. Marcos 9:49, en el Brit Hadashah encontramos también dos versiones, dos menciones acerca de esto. Nuestro Mashiach dice, porque todo hombre será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Mire que está conectado plenamente con todo, desde el principio hasta el fin. Lucas 13:34-35 dice, buena es la sal, hablando nuestro Mashiach aquí, mas si la sal fuere desvanecida, ¿con qué se adobará? Ni para la tierra, ni para el muladar es buena, para que la fuera la arrojan, quien tiene oídos para oír oiga. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Entonces vemos que la importancia de que la sal preserva, de que la sal es ese pacto que el Eterno ha hecho con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y el Eterno nos hace referencia de que nosotros debemos tener también esa sal en nuestra vida. Dice así, este comentario dice, cuando cubre la carne con sal, esta extrae toda la sangre del animal, es decir, la vida de la carne. ¿Ven? La sal. Mucho cuidado con lo que vamos a hablar aquí. Dice, no solo eso, sino que también ayudará a preservar la carne. Cuando no tenían nevera, recuerdan que ese era el procedimiento que hacían para preservar la carne y no se pudriera, entonces se le echaba sal. Y dice, entonces eliminará los gérmenes malos que se esconden en la carne. Vemos entonces que la sal se usa para limpiar y para preservar. La sal tiene otra propiedad asombrosa, que es sanar. En 2 de Reyes 2:21 encontramos lo siguiente. Eliseo arrojó sal en el agua y la sanó. Hasta el día de hoy, amados hermanos, personas con diversas enfermedades de la piel vienen de todas partes del mundo para bañarse en las aguas curativas del Mar Muerto, debido a su alto contenido de sal. Muchas personas vienen al Mar Muerto porque saben que la sal cura. Sin embargo, cuando uno entra al mar y tiene un corte en su cuerpo, por eso se recomienda que no ir, si usted se ha depilado las piernas o se ha hecho un tipo de depilación o tiene alguna cortadura o tiene algún problema, si una abertura que le pueda causar este tipo de ardor. Al principio será un ardor doloroso, dice, si se entra, si tiene algún corte en su cuerpo, pero luego la herida sanará lentamente. O sea, va a doler ese momento, pero traerá sanidad. Así es con nuestro pecado, hermanos hermanos. Cuando el Ruach HaKodesh revela nuestro pecado, eso duele, eso arde, ¿cierto? La convicción del pecado duele. Sin embargo, por la obra de nuestro Mashiach Yeshua y su sangre sanará. Y no solo eso, sino que Él preservará esa sanidad por toda la eternidad. Aleluya. Pacto de sal, amado. La sal es muy, muy importante. Vivimos en un mundo quebrado y enfermo que necesita mucha sanidad. La pregunta es, ¿está tu vida llena del sabor salado del Adón para que puedas llevar su sanidad a otros? ¿O por el contrario, tu sal se ha vuelto insípida y debe ser desechada? Amados, caminemos en la sanidad que Él nos ha dado y pasémosla. ¿Sí? Contaminemos este mundo con esa sal. El mundo lo necesita. Ahora vamos a ver las clases de sacrificio, estos corbanos. La primera es Hola, y Hola tiene el número 6. El número 6 representa al hombre y es esa entrega total. ¿Sí? Como dice aquí, también conocida como holocausto, que significa todo quemado. El significado de quemar toda la ofrenda es todo mi ser está dedicado a ti. Aleluya. Así como todo este animal es quemado y sube en ascensión en el altar, yo entrego todo mi ser para tu servicio. Que nos dice Romanos 12:1, mire que todo está conectado con el nuevo pacto, no hay diferencia, es una sola palabra, no hay dos evangelios, no hay dos pactos, no hay uno viejo y uno antiguo, es todo conectado, hermanos hermanos. Romanos 12:1-2 dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. ¿Eh? Entonces, este sacrificio de holocausto representa esa entrega total, quemar completamente el pecado en nuestras vidas. Era considerada una ofrenda de gran honra, puesto que el obediente no obtenía nada de la carne para sí, sino que todo era hecho como exaltación a Yahweh. Esta ofrenda no tiene que ver con pecados directamente, sino que es una disposición tuya de entregarte completamente limpio delante del Eterno, dedicar tu vida a la Abacadosh. La Torah nos dirá que todo lo que el altar toque es santificado, lo que es ofrecido en el altar es elevado como ofrenda a Elohim. En el holocausto, por ejemplo, un hombre se acercaba. Recordemos que la palabra corbán precisamente viene de la raíz para acercarse, ¿ya? A Elohim en su lugar santo, y al imponer su mano sobre el animal que iba a ofrendar, él se identificaba plenamente con él. A partir de la imposición de manos, simbólicamente ocurría una transferencia de identidad. Aquí ocurría lo siguiente, una identificación. Veías tú ese animal allí, que sabías que iba a ser sacrificado, y lo que transmitía era que tú deberías estar en el lugar de ese animal, porque venís a ofrecer ese sacrificio porque has cometido un error, has fallado al Eterno. Entonces esa es la cuestión, que hay esa identificación entre el animal y la persona. La transmisión, el hecho de poner las manos sobre el animal era que traspasabas tus pecados a ese animal que era inocente, que era puro, era perfecto, que se escogía de la vaca, se escogía de lo mejor, era sin imperfección. Y el pecado pasaba al animal.
Todas estas cosas comenzaban a moverse dentro de ti, en tu mente, en tu corazón. Podían venir lágrimas. Recordemos esa, que estamos ya a la víspera de Pesaj y ese mandamiento del Eterno de traer ese animalito inocente y tenerlo por 4 días en tu casa y tener esa relación con ese animal y saber que ese animal va a morir, ese cariño, toda esa conexión que había con ese animal, pues nos iba a remover nuestros sentimientos también, iba a hacernos conscientes de lo que nosotros deberíamos pagar si realmente fuéramos los otros que tuviéramos que pagar en ese lugar. Entonces, hay esa transmisión de pecado y ese reemplazo, que es el animal muere en lugar del individuo. Romanos 5:8 también nos hace una referencia a esto. Acompáñame ahí a Romanos 5:8, donde dice, mas Elohim muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Mashiach murió por nosotros. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así que, amados hermanos, aquí hay algo muy, muy conectado con nuestro Mashiach y es esa relación que hay entre el Cordero de Elohim, quien se llevó en sí todos nuestros pecados, y nosotros debemos estar en su lugar. Entonces es muy serio saber de que debemos tener en cuenta el sacrificio que hizo nuestro Mashiach para darnos esa libertad, para comprarnos con su bendita sangre y de que nosotros no sufriéramos el daño del castigo eterno. La ofrenda mija o el corban mija, ¿sí? Nos da como resultado la matrícula 4, que es la puerta. ¿Sí? Levítico 2, 1, 2 y 12, 14, 15. Nos habla de esto. La minja, en el hebreo es el 4503 y se ofrenda sacrificio de grano, oblación, presente, sacrificio, tributo. Recordamos la fiesta de las cosechas, ¿sí? Cuando se habla de minja, que son la Pesaj, Shavuot y Sukkot. Esta ofrenda significa la consagración de los frutos de la labor del hombre a Elohim, reconocimiento de esta manera la provisión de Yahweh a su canasta, la provisión del Eterno. Dar gracias al Padre por el fruto de la tierra. Tehilín 37:25 nos dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vamos, hermanos, esto nos muestra la fidelidad del Abba dando fruto de la tierra. Entonces, era esa entrega, venir delante eterno con estos presentes por agradecimiento al abacados, acercarnos a Él para decirle, Padre, gracias por la provisión que tú nos das. La ofrenda de minja no tiene que ver con pecados en absoluto, y cualquiera podía voluntariamente traer una ofrenda vegetal. Al ser la harina o tortas cocidas algo más económicamente alcanzable, para muchos la minja era el holocausto de las personas de bajos recursos. Podía hacerlo con una ofrenda de minja. Esta ofrenda también tiene antecedentes previos a la entrega de la Torá a través de Moshe. Se nos informa en Génesis, sí, ya les había dicho esto, que Caín ofreció una ofrenda de minja, pero no fue vista con buenos ojos por su actitud al hacerlo, lo contrario de su hermano Abel. Vamos, es como decirle al Eterno, todo es tuyo, todo te pertenece, ¿sí? Mi vida te pertenece, todo lo que recibo proviene de ti. Entonces, eso es la ofrenda de minja. Ahora nos encontramos con la ofrenda de Shelamín, el Corban Shelamín, la ofrenda de paz. Y esta nos da como resultado el valor numérico de 6, la letra Vav, esa conexión, esa paz. ¿Sí? ¿Quién hizo paz entre Elohim y nosotros? Nuestro Mashiach. Yahshua hizo paz entre Elohim y los hombres. Yahshua es nuestra paz. Esta ofrenda entonces hace referencia a eso, que nuestro Mashiach, nosotros veníamos con corazón a querer hacer paz, ¿cierto? Entre los hombres y Elohim, con los hombres y con Elohim. Esta ofrenda se traía voluntariamente para expresar gratitud por algo recibido de Yahweh, por simplemente estar muy conforme sobre cómo la vida del oferente estaba marchando, como expresión de estar muy bien con su familia y con Elohim. La ofrenda de paz no tiene que ver con pecado, sino con regocijo y estar delante de Elohim. Amén. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Ahí encontramos esta referencia. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la que nadie verá al Eterno, sin la cual nadie verá al Eterno. Vivir en santidad. Esa paz, sí. Si no tenemos santidad, no tenemos paz en nuestros corazones. Esa es la referencia que hace. Nuestro Masías fue ese vínculo, sí, que hizo esa paz, trajo esa paz, restauró esa relación entre los hombres y Elohim. Recordemos que la letra Aleph representa, ¿cierto? La cabeza, sí, el director, el principal, y allí la palabra Elohim, ¿cierto? Y esa letra Aleph se compone de una Vav que está inclinada y dos Yod, una Yod arriba de la Vav y una Yod abajo. Eso significa que el Eterno ha hecho esa conexión entre los Elohim y los hombres. La ofrenda o el corbán de Hatat nos da como resultado la 4, que es ofrenda de purificación o pecado. El 4 representa la puerta. Esta ofrenda está generalmente relacionada con pecados de una persona común, el sumo sacerdote, el Sanedrín, o un rey, o un príncipe de la tribu. La Parashá nos enseña aquí el principio que un pecado de un líder religioso tiene más impacto y consecuencia espiritual. Que Yahweh nos libre, amados hermanos, de ser piedra de tropiezo o causar daños a otros desde posiciones de liderazgo. Esto lo vemos mucho, sí, que muchos caen porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y busca la caída de un líder y esto va a afectar a toda la congregación. Hatat. La ofrenda de Hashem nos da como resultado el 8, el Hashem, llamado sacrificio de culpa, y el 8 representa un nuevo comienzo. Se ofrecía
cuando se tenía que hacer restitución al haber causado un daño a un hermano israelita, defraudándolo con sus bienes, su confianza, haber hurtado o haberse metido con las cosas consagradas del Eterno. Vemos en Lucas 19:8, vamos allá. Lucas 19:8 nos dice lo siguiente. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Adón, he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Yahshua le dijo, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Mire qué interesante. Hablando de la Asham, el sacrificio de culpa, dice que esta también era restitución por un daño causado. Y este Saqueo, ese día que recibe la visita de nuestro Mashiach, pues simplemente toma esa decisión, es tocado por la palabra del Eterno y dice, necesito hacer esta restitución, necesito reconocer que he fallado y voy a devolver a todo aquel a quien le debo o le haya causado daño. Entonces vemos aquí la relación con esta ofrenda de Asham, que es el arrepentimiento y la restitución. Y para Saqueo, pues comenzó una nueva vida, que nos da como resultado el número 8, que es nuevo comienzo. Por pecados, por ignorancia, falsos nombres, doctrina, comida. Este tipo de pecados incluyen en esta ofrenda. Esta ofrenda siempre está relacionada con pecados. Al haberse arrepentido, el hombre debe devolver completamente de lo que defraudó de cosas sagradas o a su prójimo y añadir un quinto más. Y en Isaías 53:10 encontramos lo siguiente: Yahshua nuestro Hashem, quien hizo expiación por nosotros, se hizo culpable en nuestro lugar. Miremos allí que nos dice Isaías 53:10. Isaías 53:10 dice lo siguiente: con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, para linaje, vivirá por largos días. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Aleluya. Es bueno, nuestro Mashiach es nuestro Hashem, quien pagó por nosotros. La ofrenda de Hashem enseña claramente que un pecado contra nuestro prójimo es también contra Elohim. Expresa, porque dice el Eterno que cualquier cosa que nosotros le hayamos hecho a alguno de estos, también se lo habrá hecho a él. Recordemos cuando dice, ¿cuándo te dimos alimento? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo hicimos esto por ti? Él les dice, cuando lo hayan hecho ustedes, eso son prójimos. Que el que haya hecho eso por un prójimo es como si me lo hubiera hecho a mí. Entonces, esta ofrenda de Hashem nos recuerda eso. Expresa que el verdadero arrepentimiento debe buscar devolver el daño cuando es posible y dar muestras de no volver a hacerlo otra vez. Arrepentimiento genuino y no volver a cometer el mismo error, que se vuelva costumbre. Nuestro arrepentimiento para con Elohim no anula nuestra necesidad de reparar el daño hecho si es necesario. ¿Me entiendes? Así ya me arrepentí, ya le pedí perdón al Eterno, pero mi hermano pues quedó ahí necesitando lo que se le perdió, lo que le quité, algo que realmente necesitaba, que dependía de eso, pero bueno, yo me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios, pues ya con eso tengo, ¿no? Dice que esto incluye la devolución del daño causado. Entonces, en Primera de Timoteo 2:5 dice lo siguiente: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahshua HaMashiach, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él es nuestro Hashem. Amén. Conclusión, amados hermanos, en esta paracha hermosa, decimos entonces lo siguiente: los sacrificios tienen que ver en su inmensa mayoría con adoración, alabanza, honor al Eterno y con purificación ritual o expiación para acceder óptimamente a su lugar de adoración. Tehillim 24, 3, 5, 3 al 5 nos dice lo siguiente. Vamos allá, acompáñame. Tehillim, libro de los Salmos, 24, 3 a 5 dice: ¿quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Aleluya. La muerte de Yahshua es una ofrenda superior, ofrecida en el Mishkan celestial. Su muerte efectivamente es base legal de vida eterna y perdón de pecados para todo aquel que acepta el recado de la salvación de Elohim. Juan 1:12, vamos allá, confirmado en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, con el pacto renovado más bien, pacto renovado, más hermanos. Sí, porque cuando hablamos de nuevo, entonces ya como que queremos tirar al tacho de basura el viejo. Dice más Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Juan 3:18, así mismo, más adelante. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. ¿Ok? En un sentido, la muerte de Yahshua cumple las sombras proféticas de los sacrificios de Levítico. Por medio de él, como un holocausto, tenemos acceso a Yahweh, nuestro abacados, con confianza, tal como está escrito en Hebreos 10:21-22. Teniendo un sumo Cohen sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, o corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sin dudar, purificados los corazones de mala conciencia. Hay que erradicar eso. Por eso vimos estos sacrificios, el holocausto, el olá, completo, destruido el pecado, mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Eso está en Hebreos 10:21-22. Grandes sacrificios, amados hermanos, traen grandes recompensas. Los sacrificios inician
de manera interna. Sacrificamos las partes de nosotros que nos hacen limitarnos espiritualmente y por consecuencia en nuestra experiencia material. Y es en este libro de la Torá que podemos aprender y comprender mejor de qué y cómo afianzar nuestra conexión con la luz por medio del sacrificio personal. Esto es claro, más. Ese es el propósito de estos sacrificios, ese acercamiento. ¿Cómo, cuándo y por qué? Aquí la importancia de sacrificar aquello que en definitiva es un impedimento para poder crecer. El pecado, el mundo, la carne. Sobre todo espiritualmente. Y siempre recordar que todo lo que hagamos tiene un efecto en la humanidad completa. Y que si aquello que hacemos es bueno, así será su efecto en el resto. Colosenses 3, 23 y 24. Vamos un segundo allá. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Adón y no para los hombres, sabiendo que del Adón recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Mashiach el Adón servís, como para el Adón, ¿sí? Sin importar si te dan gracias o no, hazlo para el Eterno. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Adón y no para los hombres. Vamos allá a Romanos 2:6. Romanos, Romanos 2:6. ¿Qué nos dice la Romanos? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Vida eterna a los que perseverando en bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vamos al Apocalipsis, el último libro de la Tanaj, de la Biblia, 22:12 dice lo siguiente: He aquí yo vengo pronto y mi galardón, o sea, mi premio y recompensa conmigo, para recompensar, para dar tributo a cada uno según sea su obra. Aleluya. Vamos a Juan 3:21. Juan 3:21 dice: Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Elohim. ¿Ok? Bendito sea Abacados, todo lo que hagamos, hagámoslo para Elohim y tendremos recompensa del Padre Eterno. Y esa recompensa pues será también manifestada en el bien que hagamos a otros hermanos. Él, nuestro Mashiach, Él es la ofrenda sin pecado. Él es el pan de vida eterna. Tal como toda ofrenda de mija es ofrecida sin levadura, Yahshua es una ofrenda perfecta sin pecado, tal como se nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también el Mashiach padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Primera de Kefa 2, 21, 22. En él tenemos paz para con Elohim, tal como se nos dice, justificados pues por la fe, por la emuná, tenemos shalom para con nuestro Elohim, por medio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Romanos 5:1. Amados, Yahshua, nuestro sacrificio eterno delante de Yahweh, ya fue ofrecido por nosotros y estamos completos en él. Entender más sobre los sacrificios nos ayuda a entender lo superior de la ofrenda de su vida y además cómo cumplió aspectos de sombra profética de las ofrendas de Baikra de este libro. Es hermoso. Su sangre está ahí para todo aquel que desea tener certeza de vida eterna. Aleluya. Que el Eterno les bendiga, les guarde, les proteja, amados hermanos, y que este comienzo del libro nos haga entender la importancia de una entrega total, de acercarnos al Eterno, sabiendo y teniendo en cuenta todos esos aspectos y esas cosas que son importantes para que haya un acercamiento genuino y que nuestra vida sea transformada espiritualmente y vayamos adquiriendo un nivel espiritual más elevado. Es el propósito de la palabra del Eterno, que nos acerquemos a Él y crezcamos para darle gloria y honra a toda la obra que nuestro Mashiach derramó en ese madero hace 2000 años. Que el Eterno, amados hermanos, les guarde, les proteja, les bendiga poderosamente. Shabbat Shalom y hasta una próxima parasha. Shalom, amados. Leitraot. Shalom, shalom.